Aragoneses por el mundo atraviesa el Mediterráneo de punta a punta y aterriza en Grecia, un país de plena actualidad que nos abre sus puertas para mostrarnos sus defectos y sus virtudes. Me mata mucho la inseguridad que vivimos todos los días, parece un serial, cada día tenemos una noticia, un día se arruina Grecia, otro día, ¿sabes? Si cunde el pánico, todo el mundo va a sacar el dinero de los bancos, nos esperan unos años muy duros. Supersticiosos son mucho. Cuando bautizamos a las niñas, por ejemplo, ya sabes que aquí el bautizo, los ortodoxos, es por inmersión, y las toallas, luego te dicen que no las puedes lavar en casa, entonces se van al mar a lavarlos. Entre otras muchas cosas, visitaremos la Acrópolis de Atenas y el Teatro de Epidauro, dos auténticas maravillas de la Grecia clásica. Pero ante todo, entenderemos por qué los griegos le tienen un gran respeto a la arqueología. Esto es un pueblo dentro de la ciudad, ¿no? Tenemos el estilo de casas pequeñas, pintadas de cal, pintadas de azul, calles empinadas, tortuosas. Uno piensa en el ciudadano alemán, marroquí, estadounidense o argentino y todos tienen su cliché, su tópico, su rasgo común. Pero el griego, ¿cómo es el griego? Hay gente extraordinaria a la que quiero muchísimo. La verdad, amigos, no es que tenga muchos, porque hacer un amigo es una cosa un poco difícil. La gente mayor sigue todavía manteniendo los valores y las creencias que tenía antaño y considera que la mujer tiene que seguir haciendo el papel de madre, esposa, ama de casa. Si quieren conocer las historias de 5 aragoneses que en su día pudieron ser vecinos suyos, acompáñennos porque aquí arranca Aragoneses por el mundo en Grecia. En una consulta de análisis clínicos en pleno centro de Atenas trabaja Chusa Giner, una zaragozana que ya lleva 14 años viviendo en la capital de Grecia. Chusa. Hola Álvaro, ¿qué tal? Soy Álvaro, de Aragoneses por el mundo, ¿qué tal? Encantada. Bueno, veo que te pillamos aquí en plena faena. Sí, como todos los días trabajamos por las mañanas hasta el mediodía y luego por la tarde. Yo soy analista, médico analista, y básicamente lo que hacemos son exámenes de sangre, cultivos. Esta es la sala de estar donde se sientan los pacientes a esperar. Y aquí está Caterina, que es una chica maravillosa que me ayuda muy bien. Oye, ¿y aquí se trabaja a la manera griega o a la manera española? Pues aquí se trabaja a la manera española y a lo mejor hasta más que en España. Es un mito que los griegos no trabajan. Aquí sí que es verdad que hay algunos funcionarios públicos, no todos por supuesto, que son lo que diríamos el griego vago. Lo peor de este país, que mientras mitad de Grecia duerme, mitad de Grecia se mata a trabajar. Pues ahora estamos en la Plaza Sintagma. Como veis, pues está tomada por el movimiento de los indignados. Estos son los que viven en la plaza, que la tienen como tomada, pero el gran grueso de la gente no está aquí. Los verdaderos indignados vienen los días que hay llamamiento a movilizaciones y son gente totalmente normal. Puede ser desde el panadero al taxista, al ama de casa con sus nietos, porque Grecia tiene tanto problema que la verdad es que no creo que haya casi nadie que no esté indignado con lo que está pasando. Yo creo que el principal problema es que la gente está harta de la inseguridad que tiene, de si va a poder comer, de si va a tener trabajo. Creo que había que darle un toque a los políticos, que están muy ajenos a la vida real, cuando la palabra político, es de servicio al pueblo, de servicio a la polis, a tu ciudad, a tu pueblo, a tu gente. Pero, desde luego, no estoy de acuerdo con que haya nada de violencia, que sea un movimiento totalmente pacífico y respetando las cosas establecidas. Este es Yorgos Papandreou, que es el presidente, este es el del PP de aquí, que es Amara, este es el de la ultraderecha, que es el Laos, este es de un partido de izquierdas, Chipra. Este es un partido nuevo que es Dora Bakoyanni y esta es la de los comunistas. Este es nuestro gran circo y él dice que damos las últimas funciones. Pues este es el cambio de la guardia. Esta guardia se llaman ezbones y para la gente popular son los chollades. La falda, que se llama fustanela,
los zuecos con el pompón que se llama charugia, un chaleco y un gorrito, que eso yo creo que aunque serán enemigos letales, está basado en el gorro turco, en el fez, porque se llama fez y además. Pero tienen que estar pasando un poco de calor, ¿no? Están muertos, aunque es algo de mucho mérito que te cojan, porque representa como, digamos, salvaguardar la nación, digamos así en metáfora, y luego que también son los más guapos y los más altos los que cogen para esto, la verdad se ha dicho. Y esto es el Parlamento, ¿no? Sí, este es el edificio del Parlamento, que antiguamente era la casa del rey, y Sintagma era la plaza para que dieran vueltas la reina, el rey, los amigos. Pues este es el barrio de Plaka, es uno de los barrios más antiguos de Atenas y por aquí seguro que habrán paseado pues muchos filósofos donde estamos nosotros. Hay muchas joyerías, las joyerías aquí, la joya griega es muy bonita, trabaja muy bien el oro. Te habrá llamado la atención que has visto pues unos ojos por todos los sitios, en pulseras, en collares, solo como amuleto. En jabones también. En jabones, por todos los sitios. Ellos son muy supersticiosos y creen que este es un amuleto contra el mal de ojo que te puede hacer alguien que te quiera mal. ¿Y tú crees en el mal de ojo? Pues no creo, pero en mi casa tengo uno por si acaso. Y es mejor que dicen siempre que te lo regale a alguien que comprarlo tú. Aquí, por ejemplo, cuando ves a alguien muy guapo, un niño pequeño muy guapo, hacen un gesto un poco extraño para nosotros que hace chuf, chuf, a mí se matiaso. Que le quieren decir, ay, que no te eche mal de ojo porque te estoy admirando mucho. Yo estudié medicina en la Universidad de Zaragoza y luego me marché a Inglaterra para intentar hacer la especialidad de medicina interna. Pero allí conocí a mi marido Takis, que es espartano, y me enamoré y decidimos casarnos. Me vine a Grecia y los comienzos fueron muy duros. No sabía el idioma absolutamente nada. Pues el griego es bastante difícil, aunque la fonética, gracias a Dios, es muy parecida a la española y pronunciamos bastante bien los españoles. Bueno, lo peor que me ha pasado aquí es que había un amigo de mi marido que un día vino a casa y entonces yo le había sacado una merendola y se me habían olvidado las servilletas y entonces le dije yo, Yorgo, ¿quieres una servilleta? Y lo vi que se ponía muy rojo y no sabía de qué era. Y entonces luego me explicó que es que en griego no se llaman servilletas, me dice, se llaman jartopechetas, me estás diciendo si quiero una compresa para limpiarme. Esta música que toca es el rebético, que es la música folclórica que tocaban, digamos, gente muy del pueblo con problemas y eran canciones que hablaban de la pobreza, de la droga. Era un instrumento tocado por hombres, sobre todo. Το όργανο αυτό ονομάζεται μπαγλαμάς. Μπαγλαμάς. Υπάρχει μετά ο τζούρας και το αμέσως επόμενο όργανο, το μπουζούκι. Όλα τα όργανα είναι χειροποίητα. Chusa, cuéntame, ¿qué es lo que hemos pedido? Aquí todo griego, ¿no? Sí, pues hemos pedido unos platos típicos para que los vieras. Estas son las dolmades, que son hojas de parra rellenas de carne picada y arroz con una especie de bechamel por encima con salsa de limón. Está muy bueno, a mí me gusta mucho. Está un poco como amorcillado, ¿no? ¿No sabe un poco a morcilla? Sí, no sé, a mí me gusta mucho. Esto es la espanakopita, es un hojaldre que está relleno de spanaki, me sale todo en griego, de espinacas con queso feta. Este es el tzatziki, que es muy típico, que es yogur con ajo y con pepino. Y esto es una carne guisada con tomate que también se llama coquinisto, que también la comen ellos mucho. ¿Se echan de menos las borrajicas o qué? Hombre, sí, las borrajas y las acelgas son solo nuestras y las morcillas ya ni te cuento, a mí me encanta la morcilla. Oye, ¿y cómo se dice que aproveche en griego? Kaliorexi. Kaliorexi. Sí, y vamos a decir lo que dicen aquí, salud, que dicen ellos, y siguían. Pues mira, estamos en la Acrópolis, que es el monumento más importante de Atenas y de toda Grecia por ser el más simbólico. Viene de la palabra acro que polis, o sea, el extremo de la ciudad. La Acrópolis es una roca, por su situación es una
fortaleza natural, que es un conjunto de muchos monumentos. Los más conocidos son el Partenón y el Erecteion. El Partenón, que es un templo, estaba dedicado a la diosa Atenea, que es la diosa de la ciudad protectora de Atenas, y de ahí viene el nombre de la ciudad. Luego el Erecteion, sus columnas son muy famosas porque son las cariátides, unas figuras de mujer que se supone que eran las más bellas en sus tiempos, que vienen del pueblo de Caries en Laconía, que es una zona del Peloponeso. Pues ahora estamos en Paleofáliro, son las playas municipales que son de entrada gratis, que no son las más bonitas, porque las que están muy cuidadas y con muchos servicios son de pago, pero está muy bien vivir al lado de la playa y poder venir gratis a bañarse. O sea, ¿hay que pagar por entrar a la playa en determinados sitios aquí en Atenas? Sí, desgraciadamente sí, pero también tienen muchos servicios, tienen cafeterías, baños, unas hamacas impresionantes. ¿Tú eres más de playa o de montaña? ¿Eres más de Salou o de Pirineos? Pues me gustan las dos cosas. Yo los veranos con mis padres siempre los he pasado en la playa y en la montaña. Iba mucho a Panticosa, pero la verdad es que el mar tiene su encanto. Nosotros en Zaragoza lo tenemos todo menos el mar. Después de 14 años por aquí, ¿te ves por aquí durante mucho tiempo? Pues no lo sé. A ver cómo sigue la situación de Grecia, que está tan crítica ahora. Me mata mucho la inseguridad que vivimos todos los días. Parece un serial, cada día tenemos una noticia, un día se arruina Grecia, otro día... ¿Sabes? Si cunde el pánico, todo el mundo va a sacar el dinero de los bancos, lo manda fuera, lo esconde en su casa, lo mete en cajas fuertes. Otro día nos dicen que el presidente no va a ser presidente, que va a ser un gobierno de unión de todos los partidos. Otro día nos dicen que sí, que nos va a salvar el Fondo Monetario Internacional. Es una angustia que no sabes qué va a pasar. Nos esperan unos años muy duros y da miedo, la verdad. Bueno, yo en el día que hemos pasado contigo te he visto que tú estás muy bien. Así que te deseamos mucha suerte y si quieres mandar un saludo a la gente que tienes en Zaragoza. Pues claro que sí, sobre todo a mis padres, a mi hermano, a mi cuñada, a mi sobrina pequeñita María, que solo tiene 5 meses, a todos los amigos, a los amigos que están fuera como yo. A los amigos de los amigos y a todo el mundo, Y a todo el mundo, con mucho cariño desde Atenas. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, hasta luego. Muchos besos, Álvaro. Adiós. Tesalónica es la segunda ciudad de Grecia después de Atenas y concretamente en este instituto trabaja una turolense llamada Maruja Izquierdo, que nos han dicho que ahora mismo está dando clase aquí dentro. Perdona que te interrumpamos la clase. Soy Álvaro de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Una turolense dando clase en un instituto de Tesalónica. Sí, señor. ¿Hace cuántos años? Uy, dando clases 15. Doy clase de sociología en un principio y desde hace 3 años clase de español también. Esta escuela es el primer liceo de Salónica que se fundó en 1874. Estaba en un edificio neoclásico muy bonito, pero con el terremoto de 1978 sufrió graves desperfectos y provisionalmente construyeron esta escuela. Y en Grecia lo provisional parece ser que es lo fijo. ¿Y te podemos ver dar clase? Claro, ¿cómo no? Venga, Si adelante. entiendes el griego, adelante. A ver si entendemos algo. Bueno, λοιπόν, κορίτσια, θα συνεχίσουμε τώρα με το μάθημα εμείς και όπως βλέπουμε έχουμε τις μορφές οικογένειας. ¿Te gusta la docencia? ¿Te diviertes con tu Me trabajo? encanta, me encanta. Yo desde que era pequeña daba clase a todos los del barrio. Quería ser maestra desde pequeña, lo tengo, lo llevo en la sangre, me gusta. Bueno, para que comprobéis la pronunciación que tienen los griegos hablando español, les he dicho que digan algo todas juntas, ¿vale? 1, 2, 3. Aragoneses por el mundo. Ahora estamos en el paseo marítimo. Es un paseo de unos 5 kilómetros de largo y la gente sale a pasear, a caminar. Por la tarde hay mucho movimiento. Y hace muchísimo viento, por lo que veo. Hoy sí hace un viento como el cierzo de Zaragoza. ¿Cómo se llama este viento? Este se llama Bardari y gracias a este viento se limpia la ciudad. Esa torre que vemos ahí... Es la Torre Blanca. Grecia estuvo ocupada por los turcos 400 años y esta torre era prisión. Total que cuando se liberó Grecia, pues la pintaron de blanco para borrar un poco los malos recuerdos que tenían. La verdad es que cuando estudiaba en la escuela,
y llegó el capítulo, la lección de Grecia, pues me quedé entusiasmada con Grecia y con Italia, la verdad sea dicha. Pero pensé, ¿cuándo voy a ir? Nunca, no voy a poder ir nunca. Lo veía como algo tan lejano. Pues mira por dónde, fui a Madrid y conocí a mi marido, que es griego, y vine a Grecia. Bueno, pues nosotros cuando salimos del instituto normalmente venimos con los compañeros o con los alumnos algunas veces y nos tomamos un uso, que es una especie de la cervecita en España que se va a tomar uno la cañita con las tapas. Lo quieres con hielo, ¿no? Se toma con hielo. ¿No lo he tomado nunca? No lo has tomado nunca. Bueno. ¿Qué consiste? A ver, explícanos. Es un licor blanco, como ves. Tiene 60 grados, Aristópolis, y alguno puede llevar anís o sin anís. Y esto está bueno. Lo que es seguro es que cogemos energías para todo el día. Pero está bueno. Eso está claro, está buenísimo. Hay que acostumbrarse. A lo mejor la primera vez no te gusta, pero bueno. Podemos brindar en griego. Stiniyasu. Stiniyasu. Ostras, sí que está duro esto, ¿eh? Está bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, pues, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuánto ha cambiado este país en los últimos 30 años, desde que tú llegaste aquí? La gente sí, la gente se ha modernizado mucho más. Cuando vine encontré una Grecia, pues no sé, con 10 años de retraso, digamos, respecto a España. Las familias aceptan cosas que cuando yo vine no las aceptaban, como por ejemplo llevar pantalones. Sí, pero a mí me parece normal. Hay que vivir y aceptar la cultura del país donde vives, intentar comprenderla y adaptarte a ella. Es la única forma de vivir en armonía y de no tener ningún problema. Maruja, ¿llegaste aquí por amor? O sea, claro. ¿Podemos decir que no elegiste tú el país? No lo elegí directamente, pero yo creo que inconscientemente ya desde muy pequeña quería venir a Grecia. Yo tenía la posibilidad de vivir en Atenas y aunque Atenas es una ciudad que me gusta por las antigüedades que tiene, prefiero vivir en Salónica. Yo me sentí desde el principio, me sentí griega, desde que me casé tengo nacionalidad griega, me siento como en mi casa. Bueno, Maruja, ¿y dónde hemos llegado? Bueno, pues hemos llegado al mercado de la ciudad de Salónica. Como veréis, pues hay de todo, carne, verdura, un poquito más abajo las pescaderías. Vamos, Real Madrid, 1 euro, 1 kilo. La crisis se nota muchísimo. Viene menos gente, normalmente esto estaba lleno de gente y ahora veo que hay menos gente y luego la gente compra realmente lo que necesita. Pues hemos llegado ya a la tienda donde voy a comprar y aquí tengo a mi amigo, que a ver dónde está Lefteris. Lefteris. Mi amigo Lefteris en este momento está... Tíguinete, Calam. Depan, Zamuvalis miso kilo gabro. Dale. ¿Qué es lo que has pedido? He pedido medio kilo de boquerones. ¿Es bueno el pescado aquí? Buenísimo. Y estoy segura de que compro pescado fresco. ¿Y barato? Mira, qué baratito. Me cobra solamente 1 euro. Bueno, vamos a comprar los ingredientes necesarios para hacer la moussaka. Cogeré unos tomatitos de estos, a ver, un par de tomates. ¿Los tomates a cuánto van? Pues los tomates a 1,90. Vamos a preparar una ensalada típicamente griega. Voy a coger un par de berenjenas, son suficientes, y patatas que se las voy a pedir al señor. ¿Zamuvales de estas para Carlo en kilo patates? Ευχαριστώ. ¿Te has pedido 1 kilo de patatas? 1 kilo de patatas, sí. Και θα μου πείτε πόσο είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. ¿Cuánto nos ha costado todo? 14 euros. ¿Vamos a casa? ¿Vamos a cocinar? Venga, vamos. Ya estás. Hasta luego. Pues ya llegamos a casa. Aquí hay un poco costa arriba, por eso nos hemos cansado un poquito, pero bueno. Esta es la casa. Vamos para adentro. Estoy preparando moussaka. ¿En qué consiste? Pues, bueno, tenemos que freír berenjenas, patatas y carne picada. Las berenjenas y las patatas las cortamos a rodajas, simplemente las pasamos un poquito por el aceite y luego haremos una bechamel también. Yo cocino tanto comidas españolas como griegas y la cocina también es algo que me gusta, sobre todo cuando me gusta que venga gente a casa a comer. Me gusta tener invitados porque es una forma de hacer algo que normalmente no lo hago. Tengo mucha curiosidad por saber qué esconde un frigorífico griego. Bueno, la leche, que es algo importante, los huevos, que en este caso son huevos del pueblo, el queso feta, que es muy conocido internacionalmente, es un queso blanco
lo guardamos en salmuera. ¿Y yogur? ¿No tienes yogur? yogur? Hombre, claro. Que es lo más típico. Una casa griega o en Grecia sin yogur es imposible. Pues aquí tenemos el yogur. ¿Pero y por qué es tan bueno el yogur griego? El yogur griego, pues mira, te voy a decir. Que es como más cremoso, ¿no? Más cremoso, no tiene tanto líquido, está sabroso, sabrosísimo. Maruja, veo que somos dos y has puesto 3 platos. ¿Esto por qué? Bueno, porque es según una tradición griega, hay que poner siempre un plato de más en la mesa por si acaso viene algún invitado, alguna persona que no esperábamos, para que no se sienta mal. Y esto es cuestión de tradición. Tradición, sí, se mantiene en los pueblos, aunque cada día se va perdiendo. Oye, esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, bueno, mejor sabrá, como dicen, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que volviste por Monteagudo, por tu pueblo? El año pasado. Es pequeñito, pero lo han reconstruido y lo han dejado muy bien, muy mono. Me traslada al pasado, a mis años de niñez y recuerdo muchas cosas. Tenemos casa, mi hermana tiene una casa allí, mis tíos también, mis primos, entonces me siento como en casa. Vamos a probar esto, que tiene pinta de ser una maravilla. Con muchas calorías, ¿eh? Una maravilla de la Grecia clásica. Bueno, pues ahora estamos en la Acrópolis de la ciudad de Salónica. La Acrópolis está compuesta de 2 palabras, acros, que es la cima, la punta, y polis, ciudad. Entonces estamos en la parte alta de la ciudad. Desde aquí tenemos una vista panorámica bastante bonita. Podemos ver la ciudad nueva a nuestra izquierda y la ciudad antigua a la derecha. ¿Y qué te quedas, con la Acrópolis de Salónica o con el castillo de Monteagudo del Castillo? Hombre, por razones sentimentales me quedaría con Monteagudo del Castillo, ¿no? Como monumento, y ya que vivo aquí, pues es un lugar bonito. Además se conserva muy bien. ¿Podemos decir que los griegos te acogieron bien? A los griegos, a los españoles, nos querían y nos siguen queriendo mucho. Cuando vine yo en los años 80 sí que era mucho más machista de lo que es ahora. Pero la gente mayor sigue todavía manteniendo los valores y las creencias que tenía antaño y considera que la mujer tiene que seguir haciendo el papel de madre, esposa, ama de casa y a ser posible no trabajar fuera de casa. Bueno, pues estamos en uno de los 2 clubs náuticos que tiene la ciudad de Salónica. Que es uno de los sitios con mejores vistas de la ciudad. Por supuesto que sí. Y a mi espalda tenemos el puerto de Salónica y a mi izquierda el resto de la ciudad. Y es un buen momento y un buen lugar para despedirse, ¿no? Por supuesto. Un abrazo muy fuerte a toda mi familia y, por supuesto, a todos los habitantes de Monteagudo del Castillo. Un beso muy fuerte y un abrazo. Perfecto, pues nos lo llevamos para allá. A cuidarse. Adiós. Que vaya bien. Chao, chao. En las calles de su propio barrio tenemos una cita con Antonio Prunés, un oscense de 32 años que ahora mismo llega por aquí en bicicleta. Antonio. Hola. Álvaro, de Aragoneses por el Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, oscense, ¿de dónde? Lo primero de todo. Pues de Binefar. ¿De Binefar? De la provincia de Huesca. O sea, que echarás de menos las fiestas del Santo Cristo, de los Milagros, ¿o vas siempre que puedes? Voy pues un par de veces al año, en Semana Santa y en Navidades. Y bueno, la fiesta no es lo que he hecho más de menos, ¿no? Sobre todo el contacto con la naturaleza, con el Pirineo, con ese Pirineo tan hermoso que tenemos. Y has cambiado Binefar por Atenas y concretamente por este barrio, ¿dónde está? Pues este barrio se llama Keramikos, es un barrio histórico del Atenas antiguo y es un barrio un poco diferente a lo que es el centro de Atenas. Tiene algunos pequeños parques, algunas pequeñas zonas verdes que es algo extraño de encontrar en esta urbe tan ruidosa y contaminada. Antonio, esto de la bici me lo tienes que explicar porque no me parece a mí Atenas una ciudad muy para ir en bici, ¿no? Es un poquillo jugarse un poco el pellejo. Hay que tener los 5 sentidos y si tienes un sexto, todavía mejor. La bici la cogí pues a los 18 años y bueno, iba en el club del Binefar 77, que son unos aficionados de allí del pueblo, que les mando un saludo. Hago bastantes viajes en bici, estuve en Francia y luego por aquí pues he hecho vueltas por el Peloponeso, en la isla de Creta y luego la experiencia así más rica que he tenido fue un viaje que hice a Turquía, a raíz del cual pues me animé a escribir un libro, que es una de mis otras pasiones, la escritura.
Antonio, ¿dónde hemos llegado? ¿Estamos en Atenas o en un pueblo del Pirineo? Bueno, pues esto es un pueblo dentro de la ciudad, ¿no? Esto se llama Anafiótica porque lo construyeron los habitantes de la isla de Anafis. Y esta zona la construyeron a imagen y semejanza de donde vivían ellos en las islas. Entonces, pues tenemos el estilo de casas pequeñas, pintadas de cal, pintadas de azul, calles empinadas, tortuosas, al pie de la Acrópolis. Oye, cuéntanos, Antonio, ¿cómo llegas a Atenas? Estaba en Francia, se me acabó el contrato y quería dar un cambio a mi vida. Y como me acordé que había venido de viaje 2 años antes a Grecia y me gustó, pues dije, ¿por qué no vamos a Grecia? Y llegué aquí con una mochila y con una dirección de una amiga que me ofrecía su casa. O sea, que fue más una corazonada que algo razonado. Fue un enamoramiento a primera vista. Bueno, yo estudié griego clásico en el instituto y desde entonces algo había allí que algo me atrajo. Oye, ¿y a qué te dedicas? Pues soy profesor de español en el Cervantes. ¿Qué tal trabajar aquí? ¿De sueldos? ¿Está bien o está la cosa...? Está un poco chunguillo, la verdad. Y ahora, sobre todo con la crisis económica, está bastante mal. Lo que está claro es que las medidas que va a aplicar el gobierno son inhumanas. De esta manera no se va a ningún sitio. O sea, el país no puede pagar esta deuda. Antonio, cuéntame, ¿qué he pedido yo recomendado por ti y qué te has pedido tú? Bueno, pues tú has pedido un típico frappé griego. Es un café que se mete en una coctelera, se agita con hielo y agua. Bueno, es bastante potente por lo que vas a poder comprobar en tus Estoy carnes. comprobando que es bastante potente. Esto supongo que te pone a tope, ¿no? Sí, bueno, yo me he pedido algo más ligero. Yo me he pedido un café griego. No tiene el efecto que tiene el tuyo. Los griegos aman el café y tienen un montón de variedades de café. Pero esto puede llegar a ser adictivo, ¿no? Esto es adictivo como todas las adicciones que tiene esta gente. Son los números 1 en tomar café, en fumar, en apuestas, les encanta jugar, son gente muy espontánea, siempre tendentes a la improvisación. ¿Y esta camiseta con la que has venido? Esta camiseta es, bueno, de mi grupo preferido y soñado, bueno, que es una de las cosas que he hecho muchísimo de menos de mi tierra. Los conciertos de Isorray en los pueblos, lo bien que me lo he pasado con ello no tiene nombre, no tiene comparación. Bueno, pues Álvaro, te voy a presentar a mi novia. Ajá. Mira, esta es Niki Álvaro. Encantado. Niki es ateniense. Niki es ateniense, sí. ¿Y qué tal lleva el español? Bueno, pues habla un poquillo. Oye, ¿y cómo os conocisteis? Cuéntame. Pues nos conocimos aquí, en este sitio, en el Museo Bizantino. Ella es ayudante de la directora y bueno, yo quería visitar el museo y bueno, la vi a ella. Qué bonito, ¿no? Conocerse en un museo. Qué cultural todo. Sí, muy cultural todo. Oye, me han dicho que las griegas son un poquito más tradicionales que las españolas, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Όχι, δεν είμαστε tradicionales. Dice que no está de acuerdo, que no son tradicionales. Yo creo que sí, porque ellas van a la boda, quieren casarse contigo. Digamos que ser español aquí tienes un puntillo más. Bueno, pues ahora os invito a subir arriba, al Licabeto. Perfecto, ella se queda aquí trabajando, ¿no? Ella se queda aquí trabajando. Antonio, me han dicho que los griegos son muy teatreros, muy expresivos. ¿Eso por qué es? Pues, hombre, ya les viene desde la época clásica ya con la tradición de las tragedias y los teatros y tal, lo llevan muy en la sangre. Por ejemplo, ¿nos puedes poner algún ejemplo de gestos? Pues el típico, por ejemplo, para negar, que te hacen... Esto significa no. Estás hablando de alguien y dices... Pa, 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 pa. Esto quiere decir que este no es de fiar, este lejos. Luego, bueno, hay alguno un poco más obsceno. Por ejemplo, estás hablando de algo y haces así, quiere decir que esto te la trae floja. Que esto no me importa, ¿no? No me importa nada por ser un poco más pisno. Bueno, ¿y a dónde estamos subiendo? Bueno, pues estamos subiendo a la colina del Licabeto. Estamos subiendo a 272 metros.
Como veis, la cuenca de Atenas se llama cuenca porque está encerrada en lo que es la montaña del Parnés a un lado, el Pendeli enfrente y el monte Imeto a la derecha, en el lado oriental, y siempre mirando de espaldas al mar. Bueno, esta es la iglesia de Aios Georgios, de San Jorge. La iglesia ortodoxa se diferencia de la católica en el que pues, ellos no reconocen a la autoridad del Papa. Ellos reconocen la autoridad del patriarca de Constantinopla, de Estambul, en Turquía. La Iglesia y el Estado en este país están unidos, lo cual es un fenómeno bastante curioso y que causa indudables problemas. Y los curas también son distintos, ¿no? Bueno, los curas son un poco... asustan un poco, porque tienen, bueno, si los veis en la calle, pues están todos vestidos de negro, con una toquilla por encima, les cuelga así como un velo y con unas barbas hasta aquí, hasta el ombligo, y son funcionarios del Estado. Ellos cobran la asignación del Estado, como cualquier funcionario público. Se deben casar para servir de ejemplo, tener familia, porque ellos son los pastores que conducen al pueblo. Antonio, ¿dónde nos has traído ahora? Que da un poquito de miedo. Bueno, para al final os te lleva a un sitio que no es precisamente muy turístico. Estamos en Exarquia, quiere decir fuera del poder, Exarquia. Es un barrio que atrae a gente pues, más alternativa, antisistema, un poco... Es el centro de la rebeldía contra el sistema en general. Está lleno de grafitis, carteles, proclamas, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de apoyo a la lucha de los palestinos en contra de Israel. Luego aquí tenemos uno que dice Silence is violence, o sea, silencio es violencia. Luego aquí guerra a la guerra del capitalismo. Luego tenemos otro allá que dice el Estado es la ley del terrorismo. Bueno, es en este ambiente tan conciliador. Hay días que se montan follones, hay días que está más tranquilo. Este es un punto caliente. ¿Tú dirías que Atenas en general es una ciudad peligrosa o no? En general yo diría que no, aunque últimamente se está transformando y la delincuencia está creciendo mucho, sobre todo en el centro. Bueno, Álvaro, pues me tengo que despedir de vosotros, he quedado aquí con unos colegas, encantado de haberos conocido y me lo he pasado genial con vosotros. Perfecto, pues igualmente, nosotros también nos lo hemos pasado muy bien. ¿Te veremos en Binefar pronto o te quedas aquí ya por largo tiempo? Sí, en Binefar estaré este verano. Y bueno, de momento sin planes de volver. Aquí me quedo, si no me echan a patadas, yo aquí me aguanto. Estoy muy a gusto. Estás muy a gusto aquí, ¿no? Se te ve bien. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos pasar el día contigo. Que vaya bien. Gracias a vosotros. Que vaya bien. Chao, chao. A unos 30 kilómetros de Salónica está Mesimeri, una localidad tranquila de unos 700 habitantes donde reside nuestra siguiente protagonista, Raquel Asensio, que por aquí viene. Raquel. Hola, ¿qué tal? Álvaro, de Aragoneses por el mundo, ¿qué tal? Encantada, muy bien. Bueno, cuéntame a dónde hemos llegado, a este lugar tan tranquilito. Pues estamos en Mesimeri. La palabra Mesimeri significa mediodía. Yo soy nacida en Sabiñán, pero después... viviendo en Zaragoza, hasta los 31 años. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Pues aquí llevo 25 años ahora este mes que viene. ¿Y se te antojan ya muchos, pocos? Va pasando la vida, pero difícil. Yo creo que cada uno tenía que estar en su país, donde ha nacido, y ahí terminar su vida. ¿Y por qué no te vas? Porque no es tan fácil, ¿no? Porque no es fácil. Porque no es fácil y aparte de eso, cuando ya tienes tu vida hecha, tienes tu familia, es muy difícil. Bueno, y esas las presentaciones, ¿por dónde vamos a empezar? Pues mira, podéis entrar y si queréis os preparo un desayuno. Ah, perfecto. Sí, vamos para allá. Muy bien.
Bueno, Raquel, ¿qué es esto que está saliendo por aquí? Cuéntanos. Pues mirar, esto es bugacha, es de hojaldre y tiene crema dentro. ¿Y qué pasa, que los griegos son especialmente golosos? La verdad que les gustan mucho los dulces. Le ponemos un poquito de canela. También cocino bastante español. La paella es una de las cosas que la hago, se puede decir, cada domingo. Bueno, ¿nos vamos a desayunar? Sí, muy bien. Mi marido, Costas. Buenos días, encantado. Mi hija María. ¿Y Costas conoce Zaragoza? Muy bien. De 7 años de vida en Zaragoza, ahí conocí a mi mujer y la causa que le traje yo aquí. ¿Y qué hacías en Zaragoza durante 7 años? Se suponía que estudiaba ingeniero técnico en la escuela técnica. ¿Y qué tal por Zaragoza aquellos años? Demasiado bien, y a ver si lo da bien todo y estamos pronto otra vez ahí. A ver a los amigos, a los sitios donde íbamos con mi mujer, el barrio de San José, barrio de Delicias. ¿Y la hija conoce Zaragoza? Sí, yo iba a los veranos, hasta mis 15 años me pasaba los veranos ahí. Ahora hace unos 10 años que no voy a España, pero me acuerdo de Zaragoza. ¿Y a qué te dedicas, si no es indiscreción? Yo he terminado Ciencias Políticas aquí en Salónica y ahora pienso de irme a estudiar Derecho en Zaragoza. ¿Ah, sí? Sí. Oye, Constance, ¿y eso que llevas en la mano qué es? Eso se supone que es para dejar de fumar, pero solo en palabras, porque sigo fumando. Sentite compoloi, sentite se menea así en las manos, quita los nervios. Raquel, ¿a dónde estamos yendo ahora? Cuéntanos. Pues nos vamos a Kalikratia, es un pueblo que está cerca de Messimeri. Puedes andar un poquito por ahí, está muy bien, hay mucho turismo. ¿Qué tal lo de conducir aquí en Grecia? Pues lo de conducir, conduce la gente muy mal aquí, muy mal, muy mal. No respetan muchas veces. Lo que pasa también que las carreteras no ayudan. No están las carreteras en condiciones ni para correr. Hay que tener mucho cuidado aquí al conducir. ¿Controlan mucho la velocidad aquí? No, no la controlan. Y un radar que hay un poquito más abajo no funciona nunca. ¿Y a ti te han puesto alguna multa o no? Me pusieron una vez una multa, no por exceso de velocidad, me la pusieron porque lo dejé mal aparcado. Te quitan la matrícula y para que pagues la multa tienes que ir a recogerlas. Es la única manera de que pagues la multa. El decidirse marcharse uno de su país es muy difícil. Me parece que serían los años, no lo pensé demasiado. Precisamente mi padre, que ya ha muerto, me dijo que no se me ocurriese. ¿Qué vas a hacer ahí, hija? Tú sola, no sabes hablar. No les hice caso. Estaba completamente enamorada, el amor es ciego y tonto. ¿Cómo me sentí cuando yo salí de Zaragoza? Cuando llegué aquí a Grecia todavía lloraba. Los griegos son un poco especiales, un poco puñeteros, puedo decir. Hay gente extraordinaria a la que quiero muchísimo. La verdad, amigos, no es que tenga muchos, porque hacer un amigo es una cosa un poco difícil, pero conocidos tengo muchísimos. La verdad, a partir de este mes de julio, cada día a las 7 de la tarde, que es cuando ya no hace tanto calor, cada día a darnos un baño venimos, porque está muy cerca de casa. Recuerdo una vez tenía que ir al Limani, que es el puerto, y me dice mi marido, coges un taxi y le dices, vas al Limani. Y en vez de decir Limani, le dije Manari, que Manari significa que eres guapo, eres un buen hombre. Dije, ¿dónde me escondo? ¿Qué he dicho? Que le llamaste guapo al taxista. Y le decía guapo. ¿Y por lo menos era guapo? No, no era guapo, no. Oye, ¿y a qué te has dedicado todo este tiempo aquí en Pues Grecia? Al año y medio de estar aquí en Grecia, lo primero que hice fue tener a mi hija y después abrí una peluquería. Yo cuando abrí la peluquería todavía no sabía hablar muy bien, pero mi trabajo, al saber trabajar como he sabido, yo creo que la gente se fue acostumbrando a mí y después la tuve que cerrar porque tuve también un problema de salud en el que no podía trabajar.
Pues hemos llegado a casa de una amiga que me ha pedido que si la podría peinar un poquito, que tiene esta noche un compromiso. Me dice, ¿me podrías dar una peinada? Como es amiga mía, digo, venga, te vengo a peinar. Pues la llamamos y entramos. Muy bien. Te presento a la señora Ana. ¿Ana? Kiriana, Encantado. Álvaro. No habla español, ¿verdad? No, no habla nada de español. Oye, Raquel, ¿trabajabas ya de peluquera en Zaragoza? Sí, yo empecé a los 14 años a trabajar. Estuve trabajando, empecé en Carmelo, París, en la calle San Miguel. Estuve trabajando ahí 10 años. Toda mi vida esto hago, peluquera. Y cuando cambiaste de Zaragoza, aquí tuviste que cambiar el chip, en el sentido de que aquí los peinados eran diferentes, la moda era diferente. No. Creo que mi trabajo lo había aprendido muy bien. Entonces podía demostrar a las griegas que sabía hacer muy bien mi trabajo. Y yo creo que tuve bastante éxito. Bien. Venga, gracias. Evharisto. Hasta luego. Adiós. Aragoneses, Valdemuto. Raquel, ya estamos otra vez en Mesimeri. Sí. Le podemos decir que es un pueblo muy bonito, ¿no? No es bonito, no. No sigue hacia adelante, ha quedado estancado. Para volver a Zaragoza tiene que ser con mi marido y con mi hija. Bueno, tu hija tiene planes, nos ha dicho antes de ir a estudiar Derecho. Sí. Tú supongo que tienes muchas ganas de que vaya, ¿no? Sí, muchísimas. Por supuesto, al estar ella en Zaragoza será mucho más fácil que yo vaya más a menudo. Así tienes la excusa, ¿no? Así tengo la excusa, sí. Bueno, Raquel, pues ha sido un placer pasar el día Igualmente. contigo. Si quieres enviar un saludo a la gente que tienes en Zaragoza. Por supuesto. A mis hermanas, mis cuñados, mi mamá sobre todo, a mis amigos. ¿Qué más? Besos para todo el mundo. Pues nos llevamos ese saludo para allá. Gracias. Esos recuerdos. Ha sido un placer conocerte. Gracias. Y cuando vengas Igualmente. por Zaragoza, pasaré a verte. nos tomamos un cafecito, ¿no? Por supuesto, en Las Vegas. Venga, Venga, cuidarse. gracias, hasta luego. Chao, chao. Nauplia es una localidad costera situada a 150 kilómetros al sur de Atenas. Y aquí, en el cogollo de la ciudad, tenemos una cita con una mañica que responde al nombre de Sabela Quintana. Sabela. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Álvaro, de Aragoneses por el mundo. Encantada. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, aquí visitando a una mañica. Sí. ¿Mañica de qué barrio, por cierto? Del centro de Zaragoza soy. De la avenida de Goya. Tengo 2 niñas, una niña de 11 años y otra niña de 8. 13 años llevas aquí, es un poco número de la mala suerte, ¿no? Aquí Para que son los griegos, que son tan supersticiosos. Bueno, ya voy a hacer 14, en septiembre hago 14, con lo cual ya se termina la superstición. Supersticiosos son mucho. Cuando bautizamos a las niñas, por ejemplo, ya sabes que aquí el bautizo, los ortodoxos, es por inmersión. Y entonces luego las untan de aceite y las toallas. Luego te dicen que no las puedes lavar en casa, entonces se van al mar a lavarlos. Y yo dije, yo no me voy al mar a lavar las toallas, vamos. Entonces fue mi suegra que me dijo, dame todo que yo lo lavo. Quiero decir, para esas cosas la gente joven pienso que ya no es tanto, pero la gente mayor es muy supersticiosa. Esta es la ciudad antigua, ya lo veis, son todo calles estrechitas, muy típico las bugambillas. Casi todas las casas, la mayoría se están restaurando y se están haciendo pequeños hoteles, pensiones, porque es una zona muy turística. Barcos, vienen muchos en el puerto, sobre todo barcos con americanos, que esos dejan mucho dinero. Cada vez que viene el barco de americanos se entera todo Nauplia, porque son los que de verdad dejan dinero. ¿Y las nauplianas se van a buscar novio? Ahora no tanto, pero hace años cuando yo llegué, los chicos de Nauplia, como era un sitio muy turístico, entonces venía mucho extranjero, les gustaban mucho las extranjeras. Y de hecho, yo, casi todos los amigos que tengo están casados con extranjeras. Eran muy ligones de extranjeras, gente que venía aquí de turismo, y aquí se han quedado. Y me han dicho que es uno de los pueblos con más encanto de toda Grecia. Es muy bonito y por eso mucha gente de Atenas y gente que tiene un poco de dinero se compra aquí una segunda vivienda. Francamente vemos que es muy bonita, pero cuéntanos un defectito que alguno tiene que tener. Muchos también. Por ejemplo, aceras mal hechas, un montón. Son aceras estrechas y te ponen la farola en el medio, con lo cual no cabes. El tema de las basuras no está muy... Quiero decir, el griego saca la basura a la hora que quiere al contenedor.
como ves, hemos llegado al paseo marítimo y lo que veis allí es la fortaleza de Burchi. Es un castillo construido en el mar de la época veneciana, de 1400 y algo. Después se usó de cárcel durante muchos años y ahí vivía el verdugo con la guillotina. En los últimos años, cuando yo llegué aquí a Grecia, se usaba de cafetería y era muy bonito. Ibas por la noche con el barquito y ahora se usa para conciertos, alguna actividad. Bueno, pues yo era profesora de instituto en Tudela. Como todos los profesores que tenemos muchas vacaciones, todos los años hacía un viaje con una amiga. Y ese año vinimos a Grecia y el primer día ya vinimos, hicimos el recorrido por el Peloponeso y llegamos a Nauplia. Y ahí me vio mi marido y me persiguió por todos los lados y lo consiguió, aquí estoy. Me casé en Zaragoza. Pues fue una boda muy curiosa porque fue por los dos ritos, por el rito católico y el ortodoxo. Al principio se me hizo duro, sobre todo porque Nauplia es una ciudad muy pequeñita, de 20.000 habitantes. Y cuando yo vine, veías los coches antiguos, veías muy poca tienda, entonces a mí se me hacía muy pueblo. La forma de vestir del griego, en todo estaba más atrasado. Pero el carácter del griego se parece mucho al carácter español, incluso más abiertos, son muy simpáticos, muy juerguistas. Entonces no puedo decir que tuve problemas. ¿Tú eres muy juerguista o qué? No soy muy juerguista, pero quiero decir que es gente que te hace sentir a gusto. ¿A qué te dedicas exactamente? Doy clases de inglés, como hacía en España, y de español. Y en general me conoce todo el mundo y soy la española de Nauplia. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste aquí a Nauplia? Pues mira, lo que más me sorprendió, lo primero fueron los terremotos. Yo recuerdo en la primera academia que trabajé, en un grupo, y con una tranquilidad pasmosa, me dicen todos, terremoto, y se ponen debajo de la mesa. Yo me quedé ahí sentada en la silla, pegada a la silla, y empecé a ver los cuadros, las paredes, y no reaccioné, ahí me quedé. Y me viene mi marido y me dice, hay que preparar una maleta pequeña, dejarla en la entrada por si hay otro y hay que salir corriendo. Y le dije, maleta pequeña, no, yo la maleta grande y me voy a España. Isabela, ¿a dónde estamos subiendo ahora? Pues ahora estamos subiendo a la otra fortaleza que hay en Nauplia, pero esta es en la montaña, que es el castillo de Palamidis. ¿Y tenemos que subir andando? Puedes ir en coche, pero la tradición hay que subirla andando, que son 999 escalones. Ostras, podrían haber puesto uno más para redondear, ¿no? Sí, pero... Bueno, supongo que merecerá la pena, ¿no? Merece, la vista es impresionante. Bueno, Isabela, ya queda poquito, ¿cómo lo llevas? Bueno, ¿tú? Vamos tirando. 97, 98 y 999. ¡Lo hemos conseguido! Lo hemos conseguido, enhorabuena. Todo esto es la parte de Nauplia, la ciudad antigua. Y la parte de allá es ya la parte de Nauplia, la moderna. Y el mar Mediterráneo, ¿no? Es el Golfo de la Argólida, sí. Oye, y nos decías que eras profesora de inglés y de español. Sí. ¿Hay mucha afición aquí por aprender español? Sí. Para ser un sitio tan pequeño, además, tengo muchísimos alumnos. El griego en general aprende muchísimos idiomas. En la secundaria ya empiezan segundo idioma para elegir francés, alemán, español o italiano. Oye, ¿y tú a tus alumnos les hablas de Zaragoza? Hombre, claro, tengo un plano de España y Zaragoza y circula. Y en la clase sí hablamos mucho de cuando hacemos conversación, actividades, les hablo de las fiestas típicas de Zaragoza, el Pilar, la Cincomarzada, la ofrenda de flores, la jota, los bailes típicos, sí, hablo mucho. Pues como ves estamos en un sitio precioso que es el Teatro de Epidauro y es el teatro de acústica y estética más perfecto que existe en el mundo. ¿Y qué capacidad tiene este teatro? Uy, caben 13.000 personas y es que en verano se hacen representaciones todos los fines de semana y se llena, es impresionante. Oye, supongo que los griegos son muy conscientes de todo esto que tienen, ¿no? Mucho. La Acrópolis de Atenas, el Teatro de Epidauro... Son muy conscientes y luego ten en cuenta que Grecia, donde excaves te sale algo. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la casa, empezaron a excavar y luego viene arqueología. A ver si verdaderamente aparece algo debajo. Y si te aparece algo, no te dejan construir. O sea, son muy respetuosos con las leyes arqueológicas, más que con otro tipo de leyes. Mucho más con los otros tipos de leyes. Por ejemplo, la ley antitabaco empezó el 1 de enero. Está prohibido fumar en cafeterías, restaurantes, pero todo el mundo fuma en todas las cafeterías y todos los restaurantes. Por ejemplo, conducen, pues los griegos conducen sin cinturón, los ves en las motos sin casco, con niños pequeños.
Bueno, pues bienvenidos a mi casa. Pues muchísimas Como gracias. dice mi marido, Mañilandia, porque casi todo lo que hay aquí lo he comprado en España. Aquí está la cocina, el despacho donde trabajo y doy muchas clases particulares, y aquí tenéis el salón. Oye, y aquí con el asunto de los terremotos, ¿las casas están muy fortificadas? Muchísimo. Muchísimo. Aquí se construye y la cantidad de hierro, de cemento, es increíble. Mi marido, cuando veía en Zaragoza obras, decía, esto en Grecia se cae en 2 patadas. Ven fuera y te voy a presentar a mi familia que nos está esperando aquí. Muy bien. Aquí está mi marido, Todoristeo, en español, y mis hijas, Clara y Marta. ¿Y las niñas han nacido en Grecia? No, las niñas han nacido en Zaragoza, en la clínica Montpellier. ¿Y Teo, has estado alguna vez en Zaragoza? Sí, muchísimas veces. ¿Y qué es lo que más te gusta de nuestra tierra? Me gusta Navidades en España, el fútbol. A mí que veo a mi abuela. ¿Pero preferís Zaragoza o Nauplia? Los dos. Pero más creo un poco Zaragoza, porque está la abuela. Ah, ¿queréis mucho a vuestra abuelita? Sí. ¿Cuánto la echáis de menos? Muchos. ¿Y cuántos meses le vais a mandar? Muchos. Oye, ¿y dónde vamos a ir ahora? A vernos bailar, bailes griegos. Bueno, pues estábamos viendo un ensayo de la fiesta que va a haber el miércoles de bailes griegos, en el que participan mis hijas porque desde hace poco, pero por fin han decidido aprender bailes griegos. Y hoy es el ensayo general para el miércoles. ¿Qué planes tenéis de futuro? Cuéntame. Aquí, me veo aquí. ¿La posibilidad de volver a Zaragoza no existe? Muy difícil, no creo. Tú, dime tú, ¿hay posibilidad de volver a Zaragoza? Cuando nos jubilaremos, a lo mejor. Puede que mis hijas vayan a estudiar a España y entonces nos movamos allí, pero de momento difícil. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte. Gracias. Si queréis mandar algún saludo a la gente que tenéis ahí en Zaragoza. Hombre, claro, a la familia, a los amigos y sobre todo a mi mami, que la he hecho mucho de menos. Pues muchísimas gracias. De acuerdo, por todo. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. En tantas y tantas ocasiones, en unos países u otros, los de aragoneses por el mundo muchas veces no encontramos tiempo para sentarnos a la mesa y degustar las delicias de cada país. Menos mal que siempre llevamos nuestro jamoncito y nuestro fuet y encontramos siempre un momentito para tomar un respiro.